por hoy Tenerife. Juan Carlos Castañeda. Castañeda, te vamos a nombrar a la viejita de vez en cuando. Espacio de Ciencia, Jorge Méndez, buenos días. Jorge Méndez Ramos, vamos a nombrar a la viejita también, ¿no? Tiene una compañera hoy, Verónica Pabé, ¿y el segundo? Lorenzo, ¿no? Buenos días, bienvenida. Buenos días. Bueno, Espacio de Ciencia, seguimos con la divulgación fenomenal que están haciendo de la figura de Blas Cabrera. He hecho la pausa para que no me pegue. Muy bien, muy Felipe. bien. Felipe. Es que tengo el poeta metido en las entrañas. Blas Infante no, Blas Cabrera, Felipe, exacto. Vale. Además que Felipe con ascendencia de La Palma, ¿eh? O sea que aquí tenemos una mezcla de Canarias, Tenerife, La Palma, Lanzarote. Nada, muy bien, Juan Carlos. La verdad es que vamos poniendo el broche a esta temporada, que ya está a punto de acabar, por cierto, en este espacio de ciencia, y hemos titulado hoy Literatura y Ciencia, la vida de Blas Cabrera como novela. Y es a través de la mirada de esta periodista científica, compañera de ustedes, Verónica Pavés, y yo creo que también puedo decir compañera mía en alguna faceta, ¿no? Porque nos hemos dedicado a esto de la divulgación, y es un honor. De verdad que es un honor, es una persona muy comprometida con la divulgación científica. Te voy a leer simplemente un esbozo. Nació en Puerto de la Cruz, Tenerife, en 1993, que tiene 30 añitos, Juan Carlos, ¿quién llegara? Hombre, madre mía. Conozco a su familia perfectamente. Madre mía. Y se ha especializado en temas de ciencia. Desde 2016 es la redactora responsable de la información de Sanidad, Ciencia y Medio Ambiente del periódico El Día. Y a pesar de su edad, como decíamos, 30 años, pues ha sido recientemente premiada, ojo con esto, con la 7ª edición del premio Concha García Campoy de periodismo científico a nivel nacional en la categoría de periodismo digital. Ahí la vemos en las fotos con Luis del Olmo ahí posando muy orgullosa. Y yo llevo tiempo queriéndola traer a este espacio porque me parece un ejemplo de periodismo científico con rigor que hace mucha falta en estos días. Pero por doble motivo, ya verás, en la entrevista vamos a empezar con eso, pero sobre todo vamos a terminar con este tema de Blas Cabrera, porque Verónica ha escrito y publicado un libro que se titula Blas Cabrera, una vida magnética, de Gaveta Ediciones. Es un relato biográfico y de reivindicación del físico canario Blas Cabrera, que empieza y termina además precisamente en ese momento de la repatriación y el entierro en la laguna de 2022, y perdona, pero no puedo dejar de meter la cuña, Vero, lo siento, pero es que ha venido toda esta semana hablando de la repatriación. National Geographic, número de julio, ¿vale? Vaya todo el mundo ahí en los kioscos. Qué increíble, es muy importante lo que han logrado, Tenemos que agotar en Canarias los números de National Geographic. Juan Carlos, no tengo comisión, aviso, pero como ven, dentro de la sección de física de National Geographic hay a toda página titulado El regreso póstumo de Blas Cabrera, y que se hace eco no solo de la figura de Blas Cabrera, sino de eso, de lo que se ha promovido desde aquí, desde Canarias, Universidad de La Laguna, en traer sus restos, que es un símbolo que ha movido a su vez otras cosas, como decíamos, que el CSIC ha renombrado a su instituto, que la Universidad Complutense hemos recuperado los manuscritos inéditos, muchas cosas, y que eso esté en una revista que ayer mismo salió, Juan Carlos, el Estudio General de Medios, más de 2 millones de lectores, la revista mensual más leída de España. Pues yo creo que es algo que quieres que te diga. Está mal que lo digamos nosotros, pero vamos a limpiarnos aquí un poco. Yo te lo decía yo antes, que te hacía el gesto de la baba. Cuando yo era pequeño, para que lo capten los oyentes, cuando hacías así algo que tenías que presumir, te pasabas los dedos como las uñas por el pectoral. Por la solapa, ¿no? Sí, por la solapa, al lado manita. Pues bueno, vamos a empezar. Satisfacción total. Vamos a empezar, gracias por este minuto, gracias, Vero. Vamos a empezar con Vero desde el papel de periodista científica. Verónica, buenos días, antes que nada. Buenos días, Juan Pablo, por aquí ya. Gracias por estar aquí, de verdad es un honor para mí y para el programa. ¿El periodismo científico hoy, Verónica, es necesario? ¿Es necesario poner rigor frente a los bulos y las conspiraciones? Por supuesto, el periodismo científico es una de las patas más importantes, creo, ahora mismo del periodismo. Yo siempre abogo por la especialización del periodismo, pero creo que el de la ciencia es una de las especializaciones que todas las redacciones tendrían que tener. ¿Por qué? Porque lo hemos visto, ¿no? En los últimos años hemos visto, además, ha sido la realidad la que nos ha empujado un poco a esto con la pandemia, pero luego con el volcán. En futuro será con el cambio climático, que necesitamos ciencia para hacer frente a los retos científicos que tenemos como sociedad, y un poco para que también la sociedad esté bien informada, porque una sociedad bien informada es una sociedad más crítica y una sociedad que puede también exigir
es ciertas cosas a nivel político, ¿no? Ciertas políticas para hacer frente a esos retos, porque sin ese conocimiento científico, pues nos estamos perdiendo también parte de lo que está ocurriendo, porque básicamente todo lo que está ocurriendo ahora mismo en nuestra sociedad está pasando por la ciencia, ¿no? Ya decía yo el tema de la pandemia, pero es que hay muchísimas otras cosas que requieren tener un conocimiento científico y cada vez es más complicado, ¿no? Porque el conocimiento científico encima cada vez es más complicado, es más complejo y necesitamos gente que lo explique a toda la sociedad para que todos podamos acceder a esos conocimientos. Eso es importante, la alfabetización científica, que parece que aquí la cultura y el ser alfabeto solo se reduce a leer y escribir, eso estaba bien en el siglo XVIII, pero hoy en día, con los retos que tenemos por delante, la generación de nuestros hijos que se van a enfrentar a una cosa que para nosotros salía en las películas, que es la IA, ¿no? La inteligencia artificial. Si no empezamos a alfabetizar científicamente a la gente, y yo creo que el periodismo científico ahí está la clave. Este es un ejemplo, y vuelvo a decir ahora que estamos terminando la temporada, Juan Carlos, de verdad que gracias otra vez. Qué nombre, porque no, pero es que no sabes lo importante que es. Sí lo sé. Que llegara la gente en un programa científico en prime time, y aquí también gracias a la jefa de esta casa, Lourdes Santana, que ha apostado por esto también, tanto en Ser Las Palmas como aquí. Pues yo creo que hace mucha falta. Entonces, ella es un ejemplo de eso. Yo lo sé porque además la repercusión de los programas en las redes y lo que vas publicando tiene, un eco abrumador. Y lo capto por ahí, y lo capto por sensibilidad informativa y por supuesto, por reconocimiento a la comunidad científica, ¿no? Que siempre son los grandes olvidados. Claro. Yo creo que es muy importante lo que decía ella. Nos lo hemos visto las orejas al lobo, ¿no? Cuando necesitábamos ciencia, allí acudimos, ¿no? Oye, por cierto, dentro de tu carrera, este hito que yo creo que sé que hay muchos, y todos los que vendrán, pero este de Concha García Campoy de periodismo científico, ¿por qué trabajo exactamente te lo concedieron y cómo fue la experiencia de recoger ese premio? Me lo concedieron por un trabajo que hice un reportaje que hice sobre las Perseidas, que es el viaje temporal de las Perseidas, que publicamos en 2020. En agosto de 2020, coincidiendo con las Perseidas, y justo en la pandemia, ¿no? Y fue un momento muy, muy especial porque llevábamos 3 meses encerrados, 3 meses encerrados, más luego 2 intentando en esa nueva normalidad. Y la gente subió al Teide como a borbotones, ¿no? Antes de que lo chaparan ya el acceso al Teide. Entonces aquello se vivía, me pareció tan bonito cómo se vivía el hecho de ver el cielo, ¿no? De contemplar el cielo y contemplar, pues, la ciencia que hay en el cielo, ¿no? Y contemplar esas estrellas fugaces que de repente la gente vitoreaba, cada vez que pasaba una luz verde, ¿no? Que son las Perseidas, se ponía a aplaudir, aquello era una fiesta, ¿no? Dentro del Parque Nacional del Teide. Y yo decía, pero qué guay que sea algo como el cielo, que nuestro cielo, que es muy nuestro, lo que esté impulsando que la gente tenga ese sentimiento, ¿no? Y además que genera también ese sentimiento de pertenencia con Canarias. Entonces, hice un reportaje empezando por eso, ¿no? Porque me parecía tan curioso que la gente estuviera como si fuera un partido de fútbol viendo las estrellas, que empecé con eso y luego empecé a explicar lo que eran esas estrellas, que son, esos retazos de un asteroide que se fue desmigajando hace mucho tiempo, ¿no? Y ahora nos están llegando esas migajas, entonces por eso ese viaje temporal. Y fue increíble porque además pudimos subir al Observatorio del Teide y con el astrofísico Miquel Serra, que nos dejó estar aquí anoche con él. Otro grande nos empezó a explicar un poco lo que estábamos viendo. Y la verdad es que fue una experiencia increíble, y luego ya, pues que te lo reconozcan ya, pues encima casi después nada, ¿no? de esos años de pandemia tan duros y después del volcán, pues fue poner en valor eso, que estamos hablando de un premio. Perdona que te interrumpa, pero ¿estás preparada para un piropaso, un elogio más que un piropaso de alguien señero en los últimos 4 años? Señero porque ha estado al frente de la Consejería de Transición Ecológica. De todo, dice Balbuena, me manda un mensaje, de todo el elenco de periodistas que me han cubierto, es la que tiene más conocimiento sobre el cambio climático. Su nivel de especialización es considerable y envidiable. Era fácil explicar las cosas, las entendía a la primera. Más bueno. Saludos al señor Balbuena. Esto es ya... Pata negra. Estamos aquí con los mensajes, ¿no? Sí. Bueno, pues muchas gracias, claro, y un saludo.
Pues vamos, como se nos haya el tiempo encima, yo estaría como 10 horas hablando, ¿no? Pero antes de que, y perdona el chascarrillo, pero antes de que Verónica nos haga un Paco Umbral, ¿no? Vamos a hablar de su libro. Eso es lo que venimos también hoy, ¿no? De mi libro. Vamos a hablar de tu libro, porque ya venía aquí a hablar de su libro. No, hombre. A ver, tenemos aquí en las manos, Juan Carlos, en serio, recomendamos a todo el mundo, ahora que están planeando la lectura de verano, pues Gaveta Ediciones, se puede conseguir en librerías, por internet. Blas Cabrera, Una vida magnética, ese es el título, por Verónica Pavés. Y es a ver, ella lo va a explicar ahora, pero yo te adelanto que es algo tan distinto a todo lo que hay de Blas Cabrera, porque no es quiero decir, no es una novela, para empezar es una novela, es decir, tiene su parte de ficción, de rellenar esos huecos que faltan en las cosas rigurosamente históricas, pero a su vez tiene el rigor del periodismo científico, y encima es una reivindicación que yo siempre pongo el foco sobre eso, sobre el Blas Cabrera en Canarias, porque todo el mundo habla del Blas Cabrera, de las fotos con Einstein, con Bohr, que muy bien, en la visita de Einstein a Madrid hace 100 años ahora, que muy bien, pero poca gente sabe que Blas Cabrera estaba aquí en 1915, en 1920, en 1925. Venía cada 5 años a hablar de física cuántica aquí, en donde es ahora el Parlamento de Canarias, que era la Sociedad Santa Cecilia, y allí dio una charla sobre la física cuántica, cuando la cuántica estaba naciendo en Europa. Es decir, esa reivindicación de la figura para mí es lo más orgulloso que me siento, y termino para darte todos los últimos minutos para ti. Pero también me siento orgulloso, Juan Carlos, porque podemos contar en primera persona, y no es por nada, y Verónica lo sabe, la otra historia que hay detrás de este libro. Este libro, como verás, los lectores empieza y termina en ese cementerio de La Laguna en octubre del 22, cuando se produce la repatriación. Y ahí pues nos encontramos, nos conocimos, Verónica Pavés, que yo ya la conocí antes, pero Luis Cabrera, que es el nieto que ha estado varias veces aquí. Y entre Luis, Verónica y yo nos sentamos una tarde a tomar un café en La Laguna, y ahí empezó a surgir esta idea que ahora tú no sabes el orgullo de tenerlo aquí en la mano y de darte paso a ti como autora. Enhorabuena de verdad por este libro. Muchas gracias. Bueno, pues fue la verdad un reto, ¿no? Porque de repente después de ese momento de que llegaran los restos de Blas y de su familia al cementerio de San Luis, se me dirige Gaveta Ediciones y me dice, oye, el reportaje que hiciste está muy bien, pero hombre, esto se podría hacer más extenso, ¿no? Podríamos hacer un libro. Y aquí empieza todo el follón, ¿no? Porque realmente, ¿qué podíamos escribir sobre Blas Cabrera? Porque Blas Cabrera, bueno, ya tiene sus libros, hay libros que hablan de forma muy exhaustiva sobre la vida de Blas Cabrera, tú lo sabes. Como José Manuel Sánchez Ron, efectivamente. Por ejemplo. Pero claro, lo que yo notaba era que, pese a todos esos libros, nadie conocía a Blas Cabrera, ¿no? Seguimos con esa invisibilización de un científico tan importante como fue Blas. Entonces, a mí se me ocurrió esta fórmula de novela porque creo que llega mucho mejor a la gente, creo que la gente puede sentirse incluso de alguna manera compartiendo esos momentos con Blas que va a lo largo de su vida, y además porque tenía una vida muy novelable, vamos a decir la verdad, tiene una vida en la que vivió el revulsivo de los años 20 de la ciencia, de la física moderna, el revulsivo de España vivió un montón de etapas de la política española, ¿no? Desde la monarquía cuando nació hasta pues las repúblicas, las dictaduras. Entonces estuvo siempre ahí, y hay muchas cosas reseñables de su vida que valía la pena hablar. Y sobre todo me parecía interesante esto que hablaba Jorge de volver a Blas a Canarias, porque siempre hablamos de Blas desde el punto de vista, sobre todo en la península, pues hablan desde el punto de vista de que estuvo en Madrid, y es lógico, porque Blas estuvo muchísimo tiempo en Madrid, estuvo mucho tiempo a nivel internacional, por eso es una figura tan reconocida. Pero también tiene sus raíces canarias, y creo que su forma de ser, o por lo menos lo que ustedes me contaron en ese momento, lo que me contó Luis en ese momento, esa forma de ser, yo siempre digo que era muy canaria, ¿no? Porque él, pese a haber estado tanto tiempo en Madrid, pese a haber estado tanto tiempo fuera, pues un poco tenía ese talante de canario, de querer conciliar siempre, de tender la mano a los demás. Y eso, y de no involucrarse, como sabemos, en los conflictos, y eso al final es una forma de ser que es muy nuestra también, ¿sabes? De los canarios. Buena reflexión, sí señor. Entonces Blas, bueno, me parece una persona, después de escribir de él, un poco soñando cómo sería él también, ¿no? Porque al final la narrativa es eso, soñar con cómo serían las personas.
pues yo me he encariñado con él muchísimo. Yo ahora me preguntaban en algunas radios, en algunas entrevistas, que qué haría si lo tuviera delante. Pues le daría un abrazo porque lo quiero muchísimo, ¿entiendes? Y luego le preguntaría cosas que me he inventado en el libro y diría, bueno, y esto era así, y a ver si era así, ¿no? Y nada, bueno, pues me gustaría que la gente lo leyera, la verdad. Por supuesto que hay que leerlo. Yo, de verdad, estoy tentado a hacer un spoiler enorme, pero no sabes el orgullo, Juan Carlos, de estar en la gestación de este libro, tanto Luis Cabrera como yo, en los agradecimientos de este libro, y ya no hago spoiler, pero lean el último capítulo, es lo único que te digo. Lean el último capítulo porque ahí, como comprenderás, cuando terminé de leer, enseguida te mando un audio de más emocionado. Amiga, de verdad que muchas gracias. Y creo que es verdad lo que dice ella, o sea, por supuesto que tiene sus raíces canarias, nació en Lanzarote, es verdad que se crió en La Laguna, pero no es que una vez que saliese de aquí con 17 años ya no volvió más. Eso es muy importante y Verónica lo cuenta muy bien ahí. Y no solo volvía a ver a su familia estaba toda aquí en La Laguna, ¿no? No solo volvía a ver cuando murió su madre, cuando murió su padre. No solo eso, no solo eran visitas familiares, eran visitas científicas. Y que constan, es decir, yo siempre digo en mis charlas y creo que Vero y yo coincidimos en eso, que fue profeta en su tierra. Es decir, cuando venía aquí Juan Carlos y ella, el trabajo de investigación, de documentación enorme que ha hecho para el libro, recoge portadas de los periódicos de esa época, de los años 20. Sí. A toda portada, el gran científico Blas Cabrera vuelve a Tenerife, o sea, le seguían, lo tenían como insigne paisano, lo llamaban, ¿no? Sí, el paisano distinguido. Paisano distinguido también. Bueno, o sea, hay unas crónicas ahí increíbles en el diario La Opinión de 1915, hablando del laboratorio de Cabrera, diciendo que era una persona tan joven que si fuera, y decían también una cosa muy interesante que sigue muy vigente hoy en día, decían que tiene mucho mérito lo que había hecho, porque en España se suele dar más interés a toreros o a políticos. No, y sin embargo, él es un científico y mira todo lo que ha conseguido siendo científico. O sea que cosas muy actuales también dentro de esa historia, ¿no? De Blas. Se nos va el tiempo, pero de verdad que gracias. Dice mi amigo el asesor, ¿no? que nos manda muchos mensajes. Sí. Dile a Verónica, seguro que es seguidor tuyo en Twitter, que deje Twitter, que eso le perjudica. Explicar ciencia en Twitter es imposible. Mucho cenutrio suelto. Mucho cenutrio. Cada vez más difícil. Te rebaten las publicaciones. Cada vez más difícil, la verdad. Con el tema de Elon Musk, la verdad es que últimamente se está volviendo Twitter un horrible, una cosa horrible. Yeah. No hay... Pero ¿cómo es posible que la crispación en las redes, en Twitter, llegue a la descalificación cuando estamos hablando de asuntos científicos? Es que una sociedad que está disparada. Que se lo digan a Blas Cabrera porque acabó del exilio, ¿no? Cuando el da sin razón entra, se acaba todo. Y se acabó porque... Bueno, pues mirando para el 23. Gracias, Juan Carlos. No me puedo callar. Pues bien, un placer, Verónica. Gracias, Jorge, como siempre. Un placer. Fuerte abrazo. Gracias. 10:59, seguimos.